Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Qué bendición poder estar acá. Ah, qué bendición y el privilegio de poder exponer la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, abre nuestros ojos, nuestros oídos a tu palabra, a tu verdad, Señor Jesucristo. A ti sea toda la gloria, toda la honra. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado qué es la misericordia de Dios? ¿O cómo vemos la misericordia de Dios hoy? Bueno, hay algo que me impactó, me llamó demasiado la atención y sé que muchos de ustedes se saben esta historia y quiero que vayamos a Marcos 10:46. Marcos 10, amén. Y dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, había una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y le llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, recobrar la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. No sé si ustedes alguna vez se han inclinado lo que es ser ciego. Y nosotros somos ciegos ante la palabra de Dios. Pero ver este hombre que era ciego de nacimiento, pero tenía algo que de pronto nosotros no tenemos, y es la fe que él tenía. Solo él escuchaba que Jesús iba, y sentarse ahí y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Decirle: Señor, ven a mi rescate, sálvame. La verdad fue algo que me dejó sin palabras, porque decían que este fue el último relato que Marcos habló con nombre propio de los milagros que Jesús hacía. Dicen en otros relatos que él levantó, sanó, pero en ninguno daba nombre sino de él, de Bartimeo. Fue el único que él explicitó y fue su último milagro antes de llegar a la crucifixión. Pero tenía algo Bartimeo, que él sabía a quién acudir para pedir ayuda. Ahí estaba Bartimeo con una gran necesidad real, que llevaba muchos años ciegos. No sé cuántos tenemos ceguera física. Él no veía nada, pero sabía que necesitaba a Jesús. No vio a Jesús hacer milagros, no lo vio caminar sobre las aguas, no vio multiplicar los panes ni los peces, pero tenía su confianza en el corazón. Creyó y él oyó. Tenía un corazón que tiene esa confianza que nosotros muchas veces no la tenemos. Él sabía cómo acercarse a él. Él sabía cómo hacerlo, solo con decirle: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. Sabía cómo llamarlo, sabía que era su Nazareno, su Salvador. De ahí quiero que por favor vayamos
a Romanos. A Romanos. Romanos 9 al 14. ¿Quién habla ahí en Romanos? Pablo. Y esta mañana lo cité para que me acompañara. Le dije, Pablo, vamos y me ayudas, porque a explicar bien este tema, que es un poquito, no tan complicado para algunos, pero ojalá que tengamos los oídos como Bartimeo lo tenía y ese corazón dispuesto a oír. Y dice así, Romanos 9, 14. Vámonos hasta el 28. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia hay en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice, a Faraón para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma manera un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y que Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Perdón, ¿dónde vamos? Me perdí. 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró a los cuales también ha llamado esto, es a nosotros no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y no amado, amada, y el lugar donde les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia con plenitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. En este versículo nos habla que Pablo nos presenta lo que es la soberanía de Dios y no gusta, y él sabe que a muchos va a chocar. Entonces ahí es cuando le hacen 4 preguntas. Muchos entonces, ¿qué diremos a la audiencia? ¿Se imaginan 4 preguntas que le hicieron a Pablo? ¿Qué diremos entonces? ¿Dios es injusto? ¿Qué hay de injusticia en Dios? De ningún modo hay injusticia en Dios. Santo, lleno de gracia y misericordioso. Eso es Dios. Dice, justo lo que Dios hace, y cuando a mí no me parece, tú te ajustas a lo que Él ha revelado. Primero, que la criatura no tiene el derecho de cuestionar al Creador. En lo más mínimo es imposible. Segundo, la humanidad no conoce la gracia, la paciencia, la misericordia, el amor, la santidad de nuestro Creador. Y por eso nosotros juzgamos a nuestro Creador. No confiaríamos en ninguno, ¿cierto? No confiamos en nuestros gobernantes, no ponemos nuestra fe en ellos cuando pues está estipulado desde mucho más antes
los gobernantes rigen sobre nosotros. Entonces ahí es cuando vienen la rama judicial, la rama legislativa, para balanzar el poder. Así es la Santa Trinidad, Dios, Padre y Espíritu Santo. Hasta nos irrita que Dios tenga poder sobre nosotros, ¿cierto? No nos gusta en ningún momento la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Vámonos a Romanos 9, ahí mismo, Romanos 9:15. 9:15. Amén. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo compadezca. Dice también, ahí nos podemos ir a Éxodo 32:33. Amén. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecara contra mí, a este raeré yo de mi libro. Dice, no extermina todo. El pueblo de Dios es justo. Dios es tan grande su misericordia que por gracia y por su misericordia estamos acá. Si nosotros nos viéramos a nosotros mismos de que Dios tiene misericordia, ¿no aplicaría su justicia con nosotros? Dice, todos somos recreadores de su justicia. El problema está en que Dios no nos debe misericordia. Dios no le debe misericordia a nadie, porque la misericordia no es un derecho con el que yo nazco, no es algo de nacimiento, no es un derecho, tampoco es un derecho adquirido. Pero desde la antigüedad los gobernantes han tenido el derecho de perdonar personas. Un presidente, un gobernante, de que Dios no nos debe misericordia, y lo podemos ver en Romanos 9:16. Romanos 9:16. Amén. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. También vamos a Romanos 3:10. Romanos 3:10. Romanos 3:10 y 11 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Como podemos ver, nadie quiere entrar. No hemos querido entrar al reino de Dios porque no lo hemos visto. Nadie de nosotros hemos buscado a Dios. Pero seguimos pensando que porque estamos aquí, nos congregamos, ya con eso yo busco a Dios, y la verdad no es así. La verdad, Dios nos buscó, Dios nos encontró, pero seguimos pensando, ¿cómo es que estoy en la congregación? Quizás buscando a Dios. Entonces, de pronto, ¿yo andaba buscando de Dios? No, yo no andaba buscando de Dios. Dios no salió a buscarme, ni salió a buscarlos a ustedes. Dios presenta su vida y Él nos encontró. Recuerde que no es encontrar a Dios, que Dios no estaba perdido. Era nosotros los que estábamos perdidos y Él fue el que nos encontró. Él me rescató y nos rescató y fue a buscarme. No depende de Dios que Él nos tenga misericordia. Hermanos, recuerden que ni Lucifer fue creado para habitar en la presencia de Dios, ni aún Adán ni Eva, que fueron creados para habitar en el jardín. Ninguno quiso vivir bajo el señorío de Dios. Hicieron las cosas
bajo su manera. ¿Nos sentimos de pronto identificados con eso? Nosotros hemos hecho de pronto nuestra propia voluntad sin preguntarle a Dios si está bien, si lo que Él quiere para nuestras vidas, así, Señor, lo ponemos primero. ¿Será que sí nos conviene? ¿Lo hemos puesto a Él en primer lugar? Tú y yo de pronto hubiéramos hecho lo mismo, donde hubiéramos ido a Adán y Eva. De pronto nosotros no nos hubiera gustado estar bajo la soberanía de Dios. Dice, cada vez que tú y yo pecamos, la forma que sea, sabiendo que la Biblia, este libro lo prohíbe y no lo da explícito, y Él no lo dice, venga, mira, ahí tienen la palabra. Hagamos lo que la palabra dice, pero nosotros no lo hacemos. Ni siquiera oramos, ni siquiera buscamos, ni siquiera leemos. Leímos esta mañana la palabra, algunos de nosotros nos levantamos con esa intención de decir, Señor, me quiero enamorar más de ti para hablar de tu poder. ¿Lo hicimos? No sé. Pero si tú y yo sabemos lo que la Biblia prohíbe, y sabiendo que yo hago mis reglas, yo juego con mi vida, yo hago mis reglas, ¿cierto? Nosotros hacemos nuestras reglas. Nosotros no nos adaptamos a esto. ¿Cuánto llevamos en la palabra y no lo hemos hecho? ¿Cuánto nos hemos adaptado a la palabra de Dios y lo hemos reconocido? Y Él no lo dejó escrito. Él es tan maravilloso y misericordioso que Él no lo dejó escrito y nos trata como hijitos y no lo hacemos. A lo que Dios responde, si te condeno, no me juzgues. Nos gusta jugar nuestra propia vida, poner nuestras reglas cuando violentamos un límite, porque la palabra tiene un límite y nosotros jugamos con fuego y lo sabemos y lo hacemos. También como padres experimentamos eso con algunos de nuestros hijos, ¿cierto? Tenemos secuencias con ellos. A veces le decimos a nuestros hijos, ven, no te pongas ese buzo, no te combina, ven, no salgas así, ven. ¿Y qué hacen nuestros hijos? No lo hacen caso, lo digo por experiencia, no lo hacen caso. Y ahora, ¿cómo será Dios con nosotros? Que no le hacemos caso a lo que es la palabra de Dios. Así el hombre quiere hacerle a Dios y recorrimos donde el pastor, ¿cierto? Pastor, venga, es que la embarré, la estamos embarrando, pero hay algo que el pastor no sabe, que de pronto no sabe la gravedad del pecado de nosotros. Usted no le puede preguntar al pez si el agua moja, ¿cierto? Pues obvio que no, porque el pez nació en el agua, él sabe que el agua moja, pero, perdóneme, me perdí igual que el pez. Usted no le puede preguntar al pez si es verdad que el agua moja, él nació en el agua. Tiene que preguntarle a alguien que viva en lo seco, que cuando le cae agua se moja. ¿Cuánto moja el agua? Nosotros nacimos en pecado, vivimos en pecado y hacemos pecado y pensamos todo momento en pecado. El ser humano no le ofende el pecado, no. ¿A nosotros nos ofende? No. ¿Sabe qué nos ofende a nosotros? La corrección, eso ofende. La corrección nos da duro, ¿cierto? Y es cuando cuestionamos a Dios. Y de ahí nos podemos ir a Ezequiel 18:25. Ezequiel 18:25. Ay, ¿dónde está? Ezequiel. Ay, se me perdió Ezequiel. Por favor, si lo encuentran, ¿me lo ayudan? Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, no es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos. Hasta 29, pastor. Apartándose el justo de su injusticia y haciendo iniquidad, él morirá por la iniquidad que hizo, morirá. Y apártese el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho de la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá y no morirá.
Si aún dijera la casa de Israel no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos de Israel, ciertamente nuestros caminos no son rectos. Amén. Hasta ahí. Amén. Ahí podemos ver que el ser humano quiere ir a lo que él determina y al mismo tiempo decidir sus consecuencias. Si Dios ejerciera su justicia a todos nosotros, pareceríamos de la misma manera, así como Israel. La misericordia de Dios es un privilegio en nosotros, no merecido, y por eso no hemos sido consumidos por la misericordia de Dios. Nos devolvemos a Romanos 9:17. Romanos 9:17. Y ahí está Pablo otra vez, dice, amén. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Quién se sabe la historia del Faraón? ¿Quién me podría decir? Dice que Faraón era un gobernante, porque Dios así lo quiso. Lo colocó para luego vencer su eternidad, el poder del Faraón. Dios no le da explicaciones generales, pero no va a perder su tiempo con Faraón. De ahí vamos a Romanos 11:33. 11:33. Oh, profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Ahí nos habla de que su camino no es fácil de entender. Acuérdense que hay dos caminos, uno ancho y uno angosto. De ahí vamos a Romanos 9:15. Romanos 9:15. Pues a Moisés dice, amén, ¿lo tienen? Romanos 9:15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Por dificultad la misericordia no es debida ni merecida. Suena cruel, ¿cierto? Pero así es como Dios nos lo está enseñando. Dios no le debe misericordia a nadie, ni a uno de los que estamos aquí presentes. La misericordia no es justicia, tampoco es injusticia. Estás más allá de la justicia del ser hijo de Dios. Es por misericordia de que Dios nos vea con misericordia. Aún Él es tan bonito que a diario nos ve con esos ojos de amor y con esos ojos de misericordia. No se atrevan a decir, en la palabra dice: Señor, júzgame y conoce mis pensamientos y mi corazón, si no estoy mal, ¿cierto? Pero yo digo, ¿será que si estamos dispuestos a decirle: Señor, tú conoces nuestro corazón? Señor, júzgame. Y mira que esa palabra juzgar, no quedamos como también parados con Dios, porque antes de decirle: Señor, júzgame, es decirle: Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mí, porque que podemos quedar muy mal parados a quedar nada. Nadie llega a la condenación injustamente. La misericordia es otro atributo de Dios. Está la justicia y la misericordia. Entonces no recibo lo que merecemos. Todos los días debíamos de vivir en su ley, en su palabra. De ahí nos vamos a Romanos 9:18. Romanos 9:18. Y dice: de manera de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere
endurece, perdóneme, de manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dios nunca endurece el corazón de nadie. Dios nunca. Dios no va más allá. Dios es tan bonito que hasta en eso Él tiene cuidado de nosotros. Primero, un hijo, a nosotros nos dicen, cuando le estamos enseñando a montar bicicleta a los niños, que el casco, que las rodilleras para este tiempo, ¿cierto? En el tiempo de antes, ¿qué hacíamos? ¿O cómo nos enseñaban a montar bicicleta? O sea, era móntese y nos empujaban, y era por la obra de misericordia de Dios que no nos estrellábamos o no nos dábamos duro. Pero ahorita que tenemos nuestros hijos, que las rodilleras, que el casco, y dicen, venga, si no, mira, tenga cuidado con ese carro, no saquen los niños allá a montar bicicleta. Y nosotros, ¿qué le decimos a ellos? Que los golpes sí aprende. O no decimos esa frase. Hágale que el golpe aprende y verá cómo se levanta. Pues así es Dios con nosotros. Cuando nosotros hacemos a Dios a un lado, entonces Dios también nos deja ver cómo nos vamos a parar. Hasta de pronto venga cómo se va a sobar. De todo Él está pendiente de nosotros. De ahí nos podemos ir a Éxodo 7:13. 7:13. Volvemos donde el faraón. Amén. Vamos a leer Éxodo 7, 13, 14, 22 y 15. Leamos primero 7, 13 y dice, y el corazón del faraón se endureció, no los escuchó como Jehová lo había dicho. 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Si volvemos al contexto de ese tiempo, ¿qué hizo Dios para que el faraón soltara a su pueblo? ¿Quién recuerda? Mandaba plagas, le daba, ¿cómo se dice? Mostró su poder y su gloria con él, sabiendo de que todo lo que le hizo, hasta mató los primeros primogénitos. En esa historia habla, nomás empezó así con el faraón, y él no quiso escuchar la voz de Dios. ¿Qué hizo él? Antes endureció más su pueblo. Entonces Dios le decía, bueno, no quiere esto, vamos por la segunda, la tercera, con la cuarta plaga, y él no quería soltar el pueblo de Israel. ¿Sí era Israel? Eso. Ahora vamos ahí mismo al 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. De ahí cogemos a Éxodo 18:15. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Dios no es un autor de pecado. Él no te inclina al pecado, ni en tu corazón. ¿Qué hizo el faraón? Más endurecía el corazón de Dios. ¿Y Dios qué tenía con él sin él darse cuenta? Misericordia. En algún momento le dijo, ven, deja ir a mi pueblo. No, él quiso ver qué tan grande era el poder de Dios. De ahí vámonos para Santiago 1:13. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Cada uno de nosotros somos seducidos por nuestra propia concupiscencia. Eso. Dios no nos aplaude. Dios no aplaude que nosotros vayamos por caminos. Él siempre trata de evitarlos. Y cuando nosotros decimos, Señor, ¿no estamos de acuerdo?
es porque nosotros creemos sabérnoslas todas. Creemos que sin Dios no podemos, que con Dios podemos seguir. Y no es así. Porque Dios dijo algo, y no es una canción, pero dice Dios, hasta la suerte de nosotros está echada. Y ahí lo vemos en Apocalipsis 22:11. Apocalipsis 22:11. Amén. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y Él es tan bonito, y Él sigue siendo precioso con nosotros, y mira lo que Él nos dice por este versículo. También dice, bueno, ustedes no quieren seguir en mis palabras, no quiere seguir en nuestro camino, y nos ha pasado, ¿cierto? Porque predicamos, porque hablamos, porque decimos lleguen al arrepentimiento, y hay que nos dice, no le hablemos más, no le prediquemos más, ya han oído. Si Bartimeo lo hizo, ¿por qué nosotros no? No lo llames más al camino más, ve a la dirección de tus deseos, que no seamos tan malos como Sodoma y Gomorra, y es porque Dios interviene. Hemos sido así, hemos sido, y por la misericordia de Dios no hemos llegado a ser como Sodoma y Gomorra. A través de las leyes, a través de, en todo momento Dios nos vive hablando, a través de nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, y no solo eso, nos deja esto, que es el libro de vida, y nosotros no lo hacemos, no hacemos caso a su palabra, seguimos creyendo que nuestro camino es recto en nuestras propias decisiones, que sin Dios podemos hacerlo, y no es verdad. Ahí nos vamos a Romanos 9:19. Romanos 9:19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Ahí Pablo está diciendo, venga, ¿quién puede resistir a la voluntad de Dios? ¿Por qué reprochamos a Dios? ¿Por qué lo vivimos diciéndole, Señor, tú eres un injusto? Sino, Él es alguien santo, grande y misericordioso. Dios no sabe más cómo hablarnos. Dios no sabe cómo más hacernos entender su palabra, y nos muestra y nos da ejemplo. Dice que Dios le dice a Jonás, vamos a Nínive. Y él le dice, no voy para Nínive. ¿Quién recuerda dónde termina Jonás? Se lo traga un pez. ¿Por qué? Porque no obedeció a la voz de Dios, y teniéndolo ahí al frente, le dijo, vamos para allá, y él le dijo, no, yo quiero ir para allá. ¿Y dónde termina? En el vientre de una ballena. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Porque creemos que no la sabemos todas, ¿cierto? Porque no necesitamos de Dios. Entonces, ¿dónde terminamos? Igual que Jonás. Terminamos en la barriga de una ballena. Y no solo eso. No solo con ese ejemplo, también está Nabucodonosor. Dios lo subió al poder. Dios empezó él empezó a vanagloriarse del poder que tenía. Fue hasta abusivo, digamos, del poder que Dios le dio a Nabucodonosor. Y Dios lo dejó. Dios le dijo, bueno, vanaglóriese, haga lo que quiera. Y Dios lo dejó, pero con algo él llegó a chocar, y fue con la soberanía de Dios. ¿Y a dónde lo mandó Dios? ¿Dónde mandó Dios a Nabucodonosor? Lo mandó 7 años a comer pasto con las bestias. 7 años. Yo estaría flaca. Yo creo que yo me muero. Sí, yo, ay Señor,
tú sabes lo que me sobra. Bueno, pero lo mandó allá 7 años con las bestias. Y él dijo, venga, de verdad, Señor, ¿qué hizo él? Lo reconoció. Él dijo, no, Señor, la embarré, perdóname, la embarré. Entonces, 7 años viviendo con las bestias del campo, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres. Eso él entendió, que él era el rey y sigue siendo el rey, ¿no? También Pablo nos da respuesta de por qué quién resiste a su voluntad. Pablo no conoce el Antiguo Testamento, sabe lo que Dios le hizo a Jod e ignora sus preguntas. Muchos recuerdan qué le pasó a Jod. Jod tenía tantas preguntas para Dios, pero Dios no le respondía. Dios no le da ni una sola respuesta, porque Él es un Dios soberano. Él sabe cómo actúa y por qué actúa, hasta que Jod lo entendió, por qué actuó sobre él así. Pero también Dios, a lo poco que Jod, también vemos en Jod 38:2. Jod 38:2. Y ahí lo vemos, donde Jod dice, ¿quién es que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Sí lo encontraron? 38:2. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras de sabiduría? Sin sabiduría. Ahí dice que Jod no recibió ni una sola respuesta, porque Dios sabe cómo actuar y cuándo dar sus respuestas. No es cuando nosotros queramos que Dios nos dé la respuesta así, es cuando Él quiere dar su respuesta. También vamos a Jod 42:6. Dice, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en cenizas. ¿Hasta dónde tenemos que llegar nosotros a arrepentirnos? ¿Hasta qué límite? Pero Dios es bueno y Dios sigue siendo misericordioso aún así con Jod. Pablo habla a la audiencia, le hacen 4 preguntas a Pablo. Vemos en Romanos 9:20. Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Pablo trata de derrumbar la actitud. Hay muestra en este versículo que trata de derrumbar a la multitud orgullosa y rebelde de la gente. El pecador está fuera de su límite. El pecador está fuera de su límite cuando trata de cuestionar a Dios. ¿Quiénes juegan ese juego? De saber hasta dónde, venga, yo peco y sé hasta dónde llegar. Lo hemos hecho, ¿cierto? Lo hemos probado así. Jugamos nuestro propio juego. No entendemos ni lo podríamos entender. Entonces nos vamos a Romanos 9:20. Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? No sé, en el colegio muchas veces nos ponían a trabajar con arcilla, ¿cierto? Nos ponían a darle forma a algo con la arcilla y darle manejo, y si uno no le daba la determinación de estarla humedeciendo, ¿qué pasaba? Se secaba y se dañaba la mezcla.
Entonces, ¿qué pasa? Que Dios hizo lo mismo, pero pues no somos quien para preguntarle a Dios, como lo hemos visto, ¿por qué no nos moldeas un poquito más? ¿Por qué no nos sigue moldeando sin ver la soberanía que Dios ha tenido con nosotros? Y esto pasó con Israel, esto pasó con la casa de Israel. Nosotros cuestionamos cuando Dios elige a unos y a otros no. Lo que pasa que cuando Dios hace esa elección de personas y decimos, bueno, ¿por qué le eligió a él? ¿Por qué no me eligió a mí? Yo servía para esto, yo puedo hacer esto. Pero no estamos viendo la soberanía de Dios. No estamos viendo ni los dones ni los talentos que Dios nos da a cada quien. Preferimos quedarnos ahí donde estamos, sentados. Esta es la gravedad del pecado. Ay, me perdí. 4, 5. Vamos a Romanos 9:22. Otra vez. Romanos 9:22. Y dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Escucha, es que Dios no se pasa la vida tolerando gente que no merece ser destruida de ipso facto. Dios tendría todo el derecho y toda la autoridad de destruirnos, de venir ya por nosotros si Él quiere, pero Él es un Dios justo y clemente, como leía el pastor, clemente y para la ira. También vemos una historia de la Biblia. A mí me gustan mucho las historias. Entonces, hay algunas maneras que me siento como, le entiendo más a Dios, como Él habla a nuestra vida. Una historia de la Biblia que conocemos. Vamos al diluvio. ¿Quién se acuerda del diluvio? Dios le dice a Noé que creara una barca. 120 años duró creando el arca, ¿cierto? Pero también pasó algo, que duró 120 años Dios tolerando la injusticia de la humanidad. Toleró el pecado de esa generación. 120 años aguantó, mientras daba señales, mientras Noé hacía el arca. Lo podemos ver en Génesis 6:5. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que no todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. Me perdí. Perdón. Bueno, ahí dice que ellos le dieron la espalda a Dios. Nosotros tampoco podemos cuestionar a Dios. Pablo dice, dispuesto a mostrar su ira y hacer notorio su poder. Yo creo que no solo Jehová debió dejar la familia de Noé, todos debieron ser destruidos, todos debieron ser consumidos, todos, porque Dios duró 120 años tolerándoles el pecado. Pero Él fue misericordioso, hasta donde leí, solo rescató a la familia de Noé. Solo salvó un grupo pequeño y no Dios, ahí es cuando a veces cuestionamos, no debió llevárselos a todos, porque todos pecaron contra Dios. Vamos a Romanos 9:23. Romanos 9:23. 9:23 y 24. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado esto, es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Ahí Dios demuestra el poder de su misericordia sobre los vasos de Noé y su familia. No entendemos la santidad de Dios, no entendemos los derechos que Dios tiene de ustedes y de mí. Tú y yo deberíamos ser
Así. Todos los días deberíamos todas las mañanas levantarnos y decir: wow, Señor, me tienes con vida, me tienes de pie, gracias porque pude abrir los ojos. ¿Lo hemos hecho? Eso ahí es, desde ese momento vemos que Dios tiene misericordia con nosotros, porque podemos abrir nuestros ojos y decir: wow, estoy con vida, porque muchas personas no los pueden llegar a hacer. Muchas personas no abren más sus ojos y no se pueden levantar más de ahí. También me perdí. Jeremías lo entendió, ¿saben? Jeremías fue el que más entendió la misericordia de Dios. Y él dice, también en Jeremías dice: si no fuere por su misericordia, ya nos hubiera consumido. O sea, Dios ya hubiera venido por nosotros, pero Él sigue teniendo misericordia de nosotros. Y Jeremías lo sabe muy bien. Todos los días deberíamos renovar nuestras misericordias. Vamos a Romanos 9, 25 y 26. Romanos 9, 25 dice: como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde les dijo: vosotros sois pueblo mío, así serán llamados los hijos del Dios viviente. Esto es una cita de Oseas. También es otra historia bonita. Dice que Dios le dijo a Oseas: Oseas se casa con una mujer adúltera. Lo que Oseas dice: pero Señor, venga, yo cómo me voy a casar con una mujer adúltera. Pero él así obedeció y se casó con una mujer adúltera. Lo que nos muestra también que así está Israel con Dios. La mujer adúltera era lo que Israel estaba haciendo con Dios. Lo que Israel se opuso a Dios. Dice que Israel era tanto que ya adoraban a dioses ajenos, cuando sabían que solo había un solo Dios y un solo adorador. Y Dios le dice a Oseas: cásate con ella. ¿Cuántos se acuerdan el nombre con la mujer que Oseas se casó? Ella era Gomer, se llamaba Gomer, era una mujer adúltera, pecadora, y Dios le dijo a Oseas: cásate con ella, forma una familia. Tienen un hijo, y Dios le dice a Oseas: y le vas a poner a ese hijo el nombre de, se me perdió, Lo-ammi. Le vas a poner a tu hijo el nombre de Lo-ammi, que significa: no son mi pueblo. ¿A quién se lo estaba diciendo? Si lees el contexto de Dios, Oseas se lo estaba diciendo a las 10 tribus de Israel. Se habían desviado, le habían dado carta de divorcio a Dios, nada más y nada menos que a Dios. También vamos a Romanos 9, 27 y 28. También Isaías clama. Me perdí 9, 27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Solo, ahí nos habla que solo la elección de Dios será salva, hermanos. No todos podemos estar seguros de que tenemos salvación. Hermanos, no entendemos la santidad de Dios en su grado extremo, tan puro que nos tolera ver el pecado. Fue tanto que Dios abandonó, fue tanto que Dios no soportó el pecado, que ¿a quién dejó? A su hijo. ¿Lo dejó? ¿Dejó a su hijo?
en una cruz cuando Él cargó nuestros pecados y le hizo a su Hijo sentir el abandono de Dios. Para que no fuéramos abandonados por Dios, hubo un sacrificio en la cruz, ¿cierto? Y aún así Dios abandonó a su Hijo. Él abandonó a su Hijo en la cruz y lo dejó caer. El peso de su ira fue en alguien que no merecía, pero pagó por nosotros esa culpa, esa ira, ese pecado. Entonces Él quiere que yo me comporte como Él es, que nosotros nos comportemos como tendríamos que ser, como sus hijos, sabiendo que hubo un sacrificio, sabiendo que hubo alguien que se sacrificó por nosotros, que murió por nosotros, y nosotros no estamos todavía dispuestos a seguir a Dios. No estamos viendo el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y debemos ser tan agradecidos, no con el día que Él me salvó. Todos los días deberíamos ser agradecidos porque su misericordia nos acompaña, porque su misericordia hasta aquí nos ha traído. Amén. Y los quería dejar con algo. Y algo que me impactó fue, deberíamos ser como David. Debíamos clamarle esa misericordia a Dios. Y los quiero dejar con el Salmo 51. Salmo 51. Ay, se me perdió Salmos. Salmo 51. Y David, era tanto el dolor de David que aún así David no se pudo esconder de Dios. Y fue tanta la misericordia que él le decía: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. He aquí tú amas la verdad, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores que tus caminos y los pecados se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza. Porque no quieren sacrificios que yo le daría, no quieren holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No desprecies tú, oh Dios, haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del toda quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Esta debería ser nuestra oración diaria. Señor, ten piedad de mí y ten misericordia. Amén. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso,
Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado, Señor. Perdónanos porque no llegamos a alcanzar la inmensidad de tu misericordia, Señor. Perdónanos porque te hemos defraudado, te hemos fallado, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos olvidado de dónde tú nos sacaste, Señor. De dónde tú nos rescataste, Señor Dios Todopoderoso. Haz resplandecer tu rostro sobre nuestras vidas, Señor. Y que en ningún momento, Señor, se nos olvide que tú eres nuestro Dios y nuestro único Salvador. Amén.